Buenos días, empezamos el capítulo o módulo 3, protocolos y modelos. Bueno, los objetivos a cumplir en este capítulo pues son varios. Tenemos que conocer las distintas reglas que nos permiten establecer la comunicación en el mundo de las redes. Esas reglas son los protocolos. Vamos a ver qué es un protocolo y por qué son necesarios en dicha comunicación. Luego los protocolos se establecen distintas suites o arquitecturas de protocolos. ¿Y cuál es el propósito de ello? ¿Por qué es necesario una suite de protocolos? Las organizaciones de estándares es el apartado que os dije que no había que estudiar. Pero comentaros que a nivel internacional existen distintas organizaciones de estandarización, pues cuya función es estandarizar protocolos. ¿Para qué? Pues para que los distintos fabricantes implementen en sus dispositivos los mismos protocolos y esos componentes hardware pues pueden hablar entre ellos. Luego tenemos modelos de referencia, veremos el modelo de referencia OSI y la arquitectura TCP/IP, que es la que se utiliza en Internet. Y luego encapsulamiento de datos, veremos cómo se van encapsulando los datos desde que los genera el usuario hasta que realmente se envían a través de la red, y luego cómo se desencapsulan. No os agobiéis con esto, que lo veremos a fondo, ¿de acuerdo? Y luego el acceso a los datos, pues como los hosts, los equipos de la red, pues acceden a los distintos recursos locales que tenemos en la red. Así que vamos a empezar por el reglamento, por las reglas, pero antes quería que vierais un poquito algo de protocolos, porque es algo que utilizamos a diario sin darnos cuenta. Por ejemplo, yo cada vez que abro el navegador y me conecto a una página web, aquí estoy utilizando un protocolo, que es el protocolo HTTP. Lo tenéis ahí, ¿de acuerdo? HTTP, en este caso HTTPS. Eso quiere decir que la comunicación va cifrada. Es decir, la navegación web, la navegación de hipertexto, requiere el protocolo HTTP o HTTPS. Luego, por ejemplo, puedo hacer, aquí tengo varias consultas DNS, pues una consulta DNS la puedo hacer a través del comando nslookup para averiguar la dirección IP de algún sitio, en este caso de Google. Fijaos, me está diciendo que está la dirección IP de Google. ¿Para qué sirve DNS? Bueno, pues como ya hemos comentado, sirve para traducir esos nombres de dominio en direcciones IPs, que es lo que realmente se utiliza en Internet. Esta dirección IP es una dirección IPv6, que es un tema que estudiaremos más adelante. Por ejemplo, quiero saber la dirección IP de laflecha.net, al sitio al que me he conectado, laflecha.net. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? En este caso yo estoy haciendo consultas directamente mediante protocolo DNS al servidor DNS. ¿Que quiero averiguar la IP de Elías Juan Bosco? Pues ahí la tengo, ¿de acuerdo? ¿La veis? Esto es protocolo DNS. Luego puedo utilizar el protocolo FTP, que el protocolo FTP es para transferencia de ficheros en la red. Lo puedo hacer por comandos. Por ejemplo, me voy a conectar al FTP de Redis, que es un sitio público. ¿Vale? Ya estoy conectado. Aquí hay un montón de cosas que yo podría descargar. Esto me lo está cortando ahora el cortafuegos, ¿vale? Pero no pasa nada. Pero vamos a hacerlo desde el navegador web, que en lugar de trabajar con protocolo HTTP, yo le voy a decir utiliza FTP y me conecto al mismo sitio para que lo veáis. Ya ahí lo tengo, ¿de acuerdo? ¿Veis? En lugar de HTTP le estoy diciendo que utilice protocolo FTP. Bueno, pues aquí hemos visto así de forma rápida tres protocolos: FTP, DNS y HTTP, ¿vale? Para que tengáis un poquito una visión, si puede ser, de conjunto. Y entonces vamos a la presentación como tal. Bueno, pues en cualquier comunicación, vosotros ya habéis estudiado en la ESO, en lengua, pues que siempre tenemos una fuente, un destino y un canal que es por el que se transmite el mensaje de la comunicación. Es decir, tenemos siempre esos tres elementos. Eso ocurre exactamente lo mismo en las redes. Tenemos una fuente, un emisor, tenemos un destino que es el que está recibiendo la comunicación y el canal por el que viaja la información. Puede ser un cable de cobre como los que tenemos en el aula, puede ser una señal inalámbrica, puede ser un cable de fibra óptica con una señal de luz, ¿de acuerdo? Pero tiene que haber un canal. Entonces, los protocolos de comunicaciones lo que hacen es establecer las reglas para que se pueda realizar esa comunicación. Esas reglas van a variar en función del protocolo que utilicemos, ¿de acuerdo? Mirar el ejemplo de la izquierda en el que aparecen esas dos personas. Entonces hay un mensaje, hay una señal, se transmite por el medio
y el mensaje llega a su destino. Bueno, pues en las redes, como tenéis a la derecha, ocurre exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros accedemos a un servidor, para acceder a un servidor FTP y coger archivos y llevarlos a nuestro equipo, cuando nos conectamos a un servidor web para cargar la página web, pues siempre estamos emitiendo un mensaje a través de un canal que lo recibe un destino, ¿de acuerdo? Y todo eso se rige en función de un protocolo, que son el conjunto de reglas que nos permiten establecer esa comunicación. Fijaos, aquí tenéis dos formatos, están en inglés, pero creo que son fáciles de entender, y es que las personas debemos utilizar las mismas reglas para poder entendernos. Fijaos en el primer mensaje, aparecen una serie de palabras que prácticamente no se entienden. ¿Por qué? Porque están desordenadas, no se mantienen los espacios, hay palabras que están, incluso las letras, dentro desordenadas. Sin embargo, el segundo mensaje se entiende perfectamente. Eso ocurre lo mismo cuando estamos hablando. Nosotros a la hora de hablar tenemos que estructurar nuestro mensaje para que el destino lo pueda entender, ¿de acuerdo? Por eso aprendemos a hablar un idioma. Luego, los protocolos pues tienen que dar cuenta de una serie de requisitos. El emisor y el receptor tienen que estar perfectamente identificados. ¿Cómo se identifica un emisor y un receptor en una red? Venga, pensarlo. Parar el vídeo si queréis y pensarlo. Bueno, pues se identifican mediante una dirección IP, como ya hemos visto. Tienen que hablar un idioma, una gramática común, es decir, qué protocolo estamos utilizando. Estamos hablando español, inglés, chino, francés, pues tienen que hablar el mismo idioma, el mismo protocolo o el mismo conjunto de protocolos. Hay que decidir la velocidad y el momento de entrega al que transmitimos la información. Esto luego lo explicaremos a continuación. Y también puede haber requisitos de confirmación o acuse de recibo. Muchas veces cuando estás hablando con una otra persona, por el movimiento de la cabeza, cuando está asintiendo, está diciendo sí, sí, pues tú sabes que lo que te está diciendo lo está entendiendo. Hay veces que cuando hablas por teléfono con alguien, muchas veces si se queda completamente callado le preguntas, pero oye, ¿estás ahí? ¿Por qué? Porque como no está confirmando nuestros mensajes, no sabemos si esa información está llegando. Bueno, pues eso que utilizamos en una comunicación verbal diaria se utiliza también en el mundo de las redes. Luego los protocolos deben estar de acuerdo e incluir una serie de requisitos. Requisitos como cómo se va a codificar el mensaje. En esto no me enredo porque lo vamos a ver a continuación. Cómo se codifica el mensaje, cuál es el formato del mensaje, el tamaño, cómo se sincroniza el mensaje y cuáles son las opciones de entrega. Vamos a verlo. Por ejemplo, la codificación del mensaje. Bueno, pues la codificación es el proceso mediante el cual la información se convierte en otra forma aceptable para la transmisión. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros en el ordenador, por ejemplo, estamos trabajando con un formato digital, pero cuando eso se transmite por la red, el formato no es digital como tal. Si estamos en una red cableada, una red de cobre, pues por ahí va una señal eléctrica. Hay que codificar toda esa información digital en señales eléctricas. Si estamos utilizando fibra óptica, esas señales digitales hay que transformarlas en una señal de luz, en una onda de luz. Si estamos trabajando en una red inalámbrica, hay que convertir en una onda electromagnética, ¿de acuerdo? Entonces esa información hay que codificarla, y cuando llega al destino pues se tiene que decodificar para que se pueda interpretar, ¿de acuerdo? Eso es la codificación del mensaje. El formato y encapsulamiento del mensaje. Bueno, fijaos en la parte de la izquierda donde aparece una carta. Nosotros cuando enviamos una carta, no sé si alguna vez la habéis enviado porque esto es algo que ya queda en desuso, pero a la hora de enviar una carta, pues seguimos un formato específico. Por ejemplo, ponemos un saludo, hola Pepito, buenos días, aquí en este caso Dear Jane. Escribimos un mensaje y al final pues nos despedimos. Ese podemos decir que es el formato. Luego, ¿cómo se encapsula la carta? Bueno, pues la carta se mete dentro de un sobre donde hay una forma, unas reglas para especificar el remite, a quién va dirigido, el remitente, quién lo envía y donde se coloca un sello. Bueno, pues eso sería la forma de encapsular el mensaje. Entonces, este formato de encapsulamiento también se utiliza en el mundo de las redes, ¿de acuerdo? Y justo con la misma idea. No os voy a explicar la parte de la derecha, que ahora os puede resultar muy confusa, no es necesario que la conozcáis ahora, pero quedaos con la idea de que este formato de encapsulamiento de una carta se utiliza exactamente igual en el mundo de las redes. Luego tenemos el tamaño del mensaje. Nosotros, para poder transmitir un mensaje a través del medio, tiene que tener el formato adecuado, pero
tiene que tener un tamaño también adecuado. Entonces, por ejemplo, para las redes Ethernet, que es como la que tenemos en el aula, el tamaño máximo del mensaje está en torno alrededor de los 1500 bytes. Eso quiere decir que si el mensaje es mayor, pues tiene que respetar ese tamaño máximo y tiene que fragmentarse en pequeños trocitos, ¿de acuerdo? Esos pequeños trocitos son los que tenéis en el dibujo de la derecha, que aparecen 3 sobres. Cuando llega al destino, pues esos trocitos tienen que volver a ordenarse para que el destino los pueda procesar, ¿de acuerdo? Los pueda interpretar. Quedaos con la idea de que en cada red existe siempre un tamaño máximo del mensaje. Y si la información que vamos a transmitir es superior a ese tamaño, nuestra información tiene que fragmentarse o dividirse en trozos pequeños. Luego tenemos la temporización del mensaje, y aquí aparecen conceptos importantes. Por ejemplo, tenemos el control de flujo. ¿El control de flujo qué es? Pues que un emisor rápido no sature a un receptor lento. Estoy seguro que todos tenéis un amigo o amiga que cuando se pone a hablar habla muy rápido y nos cuesta entenderlo. Entonces, el control de flujo es el mecanismo que se encarga de ajustar esa velocidad de transmisión de datos para que un emisor rápido no sature a un receptor lento. Y no es solo la velocidad de transmisión, sino como aparece ahí, cuánta información se puede enviar, ¿de acuerdo? Eso es el control de flujo. Luego tenemos el tiempo de espera de respuesta. Es decir, si nosotros estamos esperando una respuesta por parte de un dispositivo, el tiempo de espera es el tiempo que nosotros estamos esperando esa respuesta. El método de acceso es el momento en que alguien puede enviar un mensaje. Imaginad que estamos todos en clase y alguien quiere hablar. ¿Existe algún método de acceso para poder hablar o no? ¿Qué pensáis? Obviamente lo existe. Por ejemplo, levantar la mano. Cuando alguien levanta la mano, está solicitando permiso para poder transmitir información, para poder hablar. Bueno, pues eso también existe en las redes. ¿Por qué? Porque cuando varios equipos transmiten a la vez, se puede producir lo que es una colisión. Estamos en el aula y dos personas empiezan a hablar justo al mismo tiempo. No entendemos a ninguno de los dos. Se ha producido una colisión, ¿de acuerdo? En el mundo de las redes eso ocurre cuando más de un dispositivo pues envía tráfico al mismo tiempo. Los mensajes se dañan y no llegan al destino, igual que en el mundo real. Hay protocolos que son proactivos, es decir, que intentan evitar esas colisiones, sin embargo otros son reactivos, es decir, una vez que se ha producido la colisión, ¿cómo nos recuperamos de ella? ¿De acuerdo? Estos son conceptos importantes que tenéis que conocer, ¿de acuerdo? Luego tenemos las opciones de entrega del mensaje. Bueno, las opciones de entrega del mensaje son unidifusión, multidifusión y difusión. ¿Esto qué quiere decir? Imaginar que estamos en un grupo de personas y yo me dirijo a alguien de la clase y le digo, Pepito, ¿has hecho la tarea tal? ¿Has hecho la práctica tal? Me estoy dirigiendo solo a una persona. Eso es un mensaje de unidifusión, una comunicación de uno a uno. Luego está multidifusión, que es una comunicación de uno a muchos. Por ejemplo, si hacemos grupos dentro de la misma clase, el otro día cuando estuvimos haciendo la competición por equipos, pues yo puedo deciros, el equipo CRR, y me estoy dirigiendo a un grupo, a una serie de personas, pero no a todos. Eso es multidifusión. Y difusión es comunicación de uno a todos. Es cuando yo estoy hablando y me dirijo a toda la clase. Bueno, pues eso en las redes es exactamente igual, ¿de acuerdo? Unidifusión, multidifusión y difusión. Bueno, aquí se hace una pequeña nota sobre el icono que se utiliza. Fijaos que en unidifusión, que en inglés se llama unicast, es cuando un equipo, el naranja, está enviando información a uno, en este caso al verde. Multicast, pues bueno, es multidifusión, das cuenta que 3 verdes, un equipo está enviando a un grupo de información, a un grupo. Y broadcast, que es difusión, cuando va de uno a muchos. Es importante también que conozcáis los términos en inglés porque se usan muchísimo, ¿de acuerdo? Unicast, multicast y broadcast. Aquí los tenéis en español, unidifusión, multidifusión y difusión. Difusión sería broadcast. Bueno, vamos a ver los protocolos. Bueno, los protocolos son ese conjunto de reglas que nos definen una comunicación en la red, ¿de acuerdo? Se pueden implementar tanto en software como en hardware o en ambos. Y los protocolos pues tienen su función, su formato,
¿Qué tipos de protocolos tenemos? Bueno, pues aquí tenemos una clasificación. Por ejemplo, protocolos de comunicaciones de red. Son los que permiten que dos o más dispositivos se comuniquen a través de una o más redes. Tenemos protocolos de seguridad de redes, los que proporcionan que la comunicación va a ser segura. Por ejemplo, HTTPS. ¿De acuerdo? Protocolos de routing o de enrutamiento son los que permiten que la información viaje por distintos caminos para llegar al destino, que siga distintas rutas para llegar al destino. Por ejemplo, nosotros cuando nos comunicamos con un servidor web para cargar una página web, o hacemos un streaming de vídeo en Netflix, en HBO, la información desde los servidores hasta que llega a nosotros puede viajar por muchos sitios distintos, por muchos caminos, muchas rutas posibles. Bueno, pues los protocolos de routing son los que hacen que esa información llegue desde el origen hasta el destino. Y luego tenemos protocolos de detección de servicios, que son los que se utilizan para la detección automática de dispositivos, por ejemplo, de HCP, que ya hemos comentado en clase alguna vez. Funciones de protocolos de red. Bueno, pues las funciones que tenéis son, por ejemplo, función de direccionamiento. Direccionamiento, no os confundáis con que es seguir una dirección o algo así. Eso es el enrutamiento, el routing que hemos comentado en la diapositiva anterior. Direccionamiento es identificar de forma única a un emisor y a un receptor. Esa identificación única se hace mediante la dirección IP, ¿de acuerdo? Eso es el direccionamiento. Acordaos de dirección IP. No lo confundáis, por favor, con enrutamiento. La confianza, pues es que se proporcione una entrega garantizada, que se asegure que la información llega al destino. Control de flujo ya lo hemos explicado. Control de flujo es garantizar un flujo de datos y una velocidad que sea eficiente, como tenéis en la diapositiva. ¿Para qué? Para evitar saturar a otros dispositivos de la red. Secuenciación. Yo os acabo de decir en el ejemplo anterior que si, por ejemplo, estáis haciendo una descarga de Netflix, pues que la información que viaja desde los servidores de Netflix hasta vuestra televisión para poder ver la película puede seguir rutas distintas. Y además ya hemos hablado antes de que hay un tamaño máximo de paquete, que si la información es muy grande, pues que se tiene que fragmentar en trozos pequeños. Como cada paquete puede seguir rutas distintas, pueden llegar desordenados al destino. ¿Cómo los ordenamos? Bueno, pues secuenciación es la forma de etiquetar de forma exclusiva cada segmento de datos transmitido, cada paquete que yo os estoy diciendo. ¿Cómo lo identificamos para que cuando llegue al destino se puedan ordenar otra vez? Detección de errores, pues si se han producido algunos errores en la transmisión, ¿qué hacemos? Bueno, ya lo veremos más adelante. Interfaz de la aplicación, pues la comunicación de proceso a proceso. En esto no me meto porque ahora puede resultar muy confuso, ¿de acuerdo? Esto de interfaz de la aplicación. Interacción de los protocolos. Bueno, pues las redes requieren el uso de varios protocolos. Por ejemplo, navegación web, estamos utilizando el protocolo HTTP, pero también estamos utilizando DNS para que traduzca el nombre en una IP y más protocolos que por ahora ni conocemos, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchos protocolos que interactúan entre ellos, pero cada uno tiene su función y su formato. Por ejemplo, aquí lo tenéis con HTTP, como os he comentado. HTTP es el que se encarga de la comunicación entre el servidor web y el cliente. Define el contenido de la página web y el formato para que el servidor lo envíe al cliente y lo pueda visualizar en su navegador. Pero HTTP por debajo utiliza TCP, que TCP lo que hace es, dicho ahora de forma rápida, es proporciona un mecanismo seguro y fiable, ¿de acuerdo? Hace muchas más cosas, pero básicamente hace esto, un mecanismo seguro y fiable para que en caso de que se pierda algún segmento, algún paquete de información, se pueda recuperar. Y por debajo se utiliza el protocolo de Internet IP. El protocolo de Internet IP es, junto a TCP, el más importante de Internet y es el que hace que esos paquetes, esos segmentos, puedan ir por distintas rutas y cómo llegan al destino. Y por debajo se utiliza Ethernet, que si nosotros estamos trabajando en una red de Ethernet, pues al final cómo llega esa información a nuestro dispositivo dentro de nuestra red. Bueno, pues todo esto ocurre cuando estamos navegando, ¿de acuerdo? En Internet, a través del protocolo HTTP. Y es la forma en que los protocolos interactúan entre ellos. Esto lo vamos a ver a fondo y con ejemplos reales, ¿de acuerdo? Y bueno, pues con esto ha terminado este primer vídeo. Espero que todo esté claro. Un saludo.